Buenas tardes. A continuación voy a explicar el funcionamiento de este integrado. Es el 555. Es un oscilador, el cual tiene dos modos de funcionamiento. El modo monoestable y el modo astable. En este video voy a explicar el modo monoestable, cómo está configurado por dentro, para qué sirve cada uno de los componentes que tiene internamente. Bueno, entonces, ¿qué es un monoestable? Un monoestable es un dispositivo que tiene un único estado llamado el estado estable. Entonces el estado estable permanece, por ejemplo, en cero hasta que un disparo, en este caso pues este es un monoestable disparado por flanco, y cuando ocurre ese disparo, entonces el dispositivo cambia a un estado inestable. Ese estado de inestabilidad dura cierto tiempo hasta que vuelve a caer a cero y vuelve a su estado de estabilidad, hasta que otro disparo haga que cambie su estado de estabilidad a inestabilidad. Entonces vamos a ver cómo está configurado por dentro este dispositivo. Este dispositivo trae internamente tres resistencias que hacen un divisor de voltaje, dos comparadores, un flip-flop con entrada S y con entrada R y un transistor de descarga. Vamos a mirar qué es lo que hace este comparador. Y pues bueno, los comparadores funcionan de la siguiente forma. Cuando la entrada positiva es mayor a la entrada negativa, en este caso 3 voltios es mayor que 2 voltios, entonces a la salida vamos a tener un 1 lógico, o bueno, 5 voltios. Mientras que si la entrada negativa es mayor que la entrada positiva, entonces a la salida vamos a tener 0 voltios, aquí en el caso rojo. Entonces aquí en el recuadro amarillo es lo que tiene configurado por dentro este integrado. Y acá tenemos los pines de salida. Esos pines de salida es el umbral, que es el pin número 6, el pin número 5 es el voltaje de control. Normalmente este pin no se conecta a nada, pero se sugiere conectarlo a un capacitor de desacoplo para evitar los ruidos. Es decir, como el ruido es señal alterna, entonces con el capacitor de desacoplo se manda a tierra y así se evitan ruidos que afecten el funcionamiento del circuito. Tenemos el pin número 2, que es el pin del disparo, y el pin número 7, que es el pin de descarga. Entonces, para hacer la configuración en el modo monoestable, toca conectarlo de esta forma. Entonces, en 5 voltios se le conecta una resistencia que va conectada al pin del umbral y al pin número 7. Y entre el pin número 7 se conecta un capacitor conectado a tierra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Normalmente en esta configuración el pin del disparo, el pin número 2, tiene que estar en 1. Entonces aquí nosotros comenzamos con 1 lógico en el pin del disparo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá nosotros tenemos un 1 lógico en la entrada del disparo, que es en la entrada negativa de este comparador, entonces 1 lógico es mayor a 1/3 del voltaje de la fuente, que es 5 voltios. Entonces en este caso la entrada negativa es mayor que la entrada positiva, entonces aquí a la salida vamos a tener un 0. Ese 0 pues se aplica aquí a la entrada S del flip-flop. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros arrancamos el sistema, pues el condensador tiene que estar descargado, no hay energía. Por lo tanto, en el pin número 6 del umbral tenemos un 0 voltios, y 0 voltios es menor que 2/3 del voltaje de la fuente. Ahora, se me olvidó pues advertir que estas tres resistencias son del mismo valor y están formando un divisor de voltaje. Es decir, si aquí tenemos 5 voltios, entonces aquí tenemos en este pin, en este punto, en este nodo, 2/3 del voltaje de la fuente, y en este nodo, pues 1/3 del voltaje de la fuente. Es una división entre 3. Ahora sí, prosigo. Cuando aquí es un 0, pues aquí la entrada positiva es menor que la entrada negativa, y por lo tanto aquí tenemos un 0. 0 en la entrada S, 0 en la entrada R, tenemos este estado de no cambio. Por lo tanto, cuando arrancamos la salida, pues normalmente inicia en 0 y la salida cunegada estaría en 1. Entonces la salida estaría en 0 y como la entrada, la base del transistor está en 1,
Entonces el transistor lo que está haciendo es conducir. En pocas palabras, estaría descargando el condensador a través del transistor y pues toda la corriente se dirige a tierra. Entonces el condensador estaría completamente descargado y la señal del condensador también es 0. ¿Qué pasa cuando el disparo cae a 0? El disparo normalmente es un pulso negativo, es decir, esta sería la señal del disparo. Es un pulso de corta duración. Entonces, en el momento en el que el disparo cae a 0, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí tenemos un 0 y este 0 hace que la salida esté comparador con mute a 1, ya que pues la entrada negativa es menor que la entrada positiva. Y por lo tanto aquí nosotros tenemos, en vez de 0, pues tenemos un 1 aquí en la entrada S y en la entrada R nosotros seguimos con el mismo 0. Por lo tanto, hemos mandado el flip-flop a un estado Z, 1, 0. En esta parte, vean acá, 1, 0. Entonces aquí tenemos que la salida ha pasado a un estado Z, la salida Q negada ha pasado a un estado, pues, a un estado a 0. Entonces aquí cuando nosotros tenemos 0 en la base del transistor, el transistor ya no conduce. Entonces la salida ha pasado a 1 y al no conducir el transistor, ¿qué pasa? Pues que estos 5 voltios o la corriente de la fuente pasa a través de la resistencia y comienza a cargar el condensador, el capacitor. Entonces el capacitor se empieza a cargar, se empieza a cargar, se empieza a cargar. Esta es la curva de carga, ¿sí? Es una curva exponencial. ¿Qué pasa cuando el disparo otra vez vuelve a 1? Entonces cuando el disparo vuelve a 1, vamos a poner acá el ejemplo, cuando el disparo vuelve a 1, pues acá la salida de este comparador otra vez vuelve a 0. Aquí la entrada S otra vez vuelve a 0 y tenemos otra vez el estado de no cambio. Entonces aquí en el estado del no cambio, que es este, pues seguimos manteniendo los mismos parámetros en la salida, en la parte Q y en la parte Q, en la entrada del transistor. Es decir, tenemos acá un 1 y un 0, por lo tanto seguimos con la carga del transistor y la salida sigue en 1. Entonces, ¿qué pasa cuando el voltaje en el condensador alcanza o supera 2/3 del voltaje de la fuente? 2/3 del voltaje de la fuente. Entonces, en el momento en el que el condensador llega a 2/3 del voltaje de la fuente, entonces aquí en la entrada positiva, que es el umbral, mejor dicho, aquí el condensador alcanza 2/3 del voltaje de la fuente. Ese 2/3 está aplicado en el umbral y cuando supera los 2/3, pues la entrada positiva es mayor que la entrada negativa y aquí la salida de este comparador conmuta a 1. Es decir, acá tenemos un 1. Aquí tenemos un 0 de la salida del comparador U3 y por lo tanto la salida va a pasar a un estado reset. Es decir, aquí vamos a tener un 0 y aquí vamos a tener pues un 1 en la salida del Q negado. Este 1 pues hace que el transistor conduzca y lo que va a hacer es que el condensador se va a empezar a descargar. Entonces pues la descarga prácticamente es inmediata ya que no hay una resistencia de descarga y esta pues es la curva de descarga del condensador. Entonces en el momento en el que alcanza 2/3 del voltaje de la fuente, pues la salida cae a 0 otra vez. Entonces cae justamente en el momento en el que el condensador alcanza 2/3 del voltaje de la fuente. Entonces aquí la salida de este comparador pasa a 0 y otra vez volvemos a la condición inicial esperando por un nuevo disparo por flanco negativo. Entonces básicamente esa es la forma como funciona internamente pues este circuito en el modo monoestable. La pregunta es ¿cuál es el tiempo en el que dura la salida de este 555 en el modo de inestabilidad? Recordemos que este es el modo estable, este es el modo estable y aquí están perdón,
aquí está en estado de estabilidad, estabilidad, y aquí está en estado de inestabilidad. Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo que dura en estado de inestabilidad? Pues ese tiempo es cuando alcanza 2/3 de la fuente. Es decir, acá dependemos básicamente de un circuito RC, 5 voltios, resistencia y capacitor. Entonces, para calcular ese tiempo, lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje del condensador en función del tiempo, igualar el voltaje del condensador a 2/3 del voltaje de la fuente y despejar el tiempo. Entonces, la forma como se hace es básicamente pues con análisis matemático de un circuito RC. Mediante leyes de Kirchhoff, pues lo que hacemos acá es plantear que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador. Luego lo que hacemos es llegar a una ecuación diferencial. Resolvemos la ecuación diferencial separando las variables. Lo que hacemos después de separar las variables es despejar el voltaje del condensador. Y bueno, esta constante que aparece acá cuando uno integra se soluciona mediante las condiciones iniciales. Recordando lo siguiente, que cuando el tiempo es igual a 0, pues no hay carga en el condensador. Y así es como se saca pues la constante. Entonces, al final, después de todo el álgebra que uno realiza, uno encuentra que el voltaje del condensador es el voltaje de la fuente multiplicado por 1 menos E a la menos el tiempo dividido entre RC, donde R pues, es la resistencia y C es el condensador. Ahora, ¿qué hacemos acá? Decimos que si el voltaje del condensador es igual a 2/3 del voltaje de la fuente, entonces, ¿cuánto vale el tiempo? Despejamos el tiempo de esta ecuación y tenemos que el tiempo es aproximadamente igual a 1,1 multiplicado por la resistencia y multiplicado por el condensador. Entonces, así es como se saca pues el tiempo de inestabilidad mediante el circuito RC. Y esta es la fórmula que aparece en muchos libros de texto. Entonces, de ahí es donde sale ese 1,1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Lo que nosotros vamos a hacer acá pues simplemente es un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera que el tiempo de inestabilidad fueran de 3 segundos, entonces digamos que yo tengo pues un capacitor comercial. Entonces un capacitor de 100 microfaradios. Entonces si tengo un capacitor de 100 microfaradios, entonces la resistencia pues ¿cuánto tendría que valer? Pues tendría que ser igual a 3 segundos dividido 1,1 multiplicado por el valor de la capacitancia. Y pues eso nos da igual a 3 sobre 1,1 multiplicado por 100 microfaradios. 27.27K. 27.27K es el valor de la resistencia que nosotros debemos colocar acá, que justamente pues ya lo había calculado, para garantizar el tiempo de 3 segundos. Eso pues ya depende del gusto del usuario. Entonces vamos a mirar aquí la simulación en el Proteus. Entonces aquí lo que hice pues básicamente es el mismo circuito, le conecté la resistencia, le conecté el capacitor. Aquí pues por ser esto una simulación omití colocarle el condensador de desacoplo. Entonces vamos a colocarle pues acá un osciloscopio. Entonces el osciloscopio, el canal amarillo se lo voy a conectar aquí a la señal del capacitor. El canal verde lo voy a colocar aquí en la salida y el canal rojo lo voy a colocar aquí en la entrada del disparo. El disparo lo voy a hacer con este pin, simulando pues un doble clic, y normalmente pues esto comienza en 1. Entonces aquí vamos a mirar la simulación. Bueno, aquí empieza a funcionar esto. Vamos aquí a darle GND a los hilos, perdón, vamos a suprimir el canal azul. Y aquí lo que vamos a hacer es
modificar la base de tiempo, perdón, a correr la señal y listo. Entonces acá tenemos que esta es la señal del condensador, este es la salida y este es el nivel del disparo. Entonces aquí cuando nosotros hacemos el disparo, la salida entra en un modo de inestabilidad durante 3 segundos y después cae otra vez a un modo de estabilidad. Si aquí le doy pausa, pues aquí estamos viendo lo que está pasando con el circuito. Básicamente lo que estamos viendo acá es exactamente el mismo formato que estamos viendo acá en el osciloscopio. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro nivel de disparo. Entonces, en el momento en el que ocurre el nivel de disparo, el capacitor se empieza a cargar y cuando llega a 2/3 del voltaje de la fuente, pues los comparadores conmutan y el flip-flop cambia su estado a un estado de estabilidad. El tiempo que dura en 1 es 27.27 kilómetros multiplicado por 100 microfaradios y por 1,1. Y pues como eso se calculó para un tiempo de 3 segundos, entonces vamos a comprobarlo acá. Como la base de tiempos acá la tengo en 0,5 segundos, entonces aquí tendría que estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos aproximadamente para garantizar un tiempo de 3 segundos. Aquí el voltaje de la fuente, aquí yo la base de tiempos la tengo en, digamos acá la tengo en 1 voltio por división. Entonces pues si contamos aquí tenemos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 3.33 voltios es exactamente el nivel de voltaje que alcanza aquí el condensador. Y justamente ese 3.3 es 2/3 del voltaje de la fuente, que es 5 voltios. Este circuito pues sirve para muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando una persona entra a un lugar y pues hay un temporizador, entonces la persona entra, el temporizador enciende una lámpara, la lámpara dura encendida durante cierto tiempo y pues para que no permanezca todo el tiempo encendida, pues la lámpara se va a apagar. Eso depende pues del gusto del usuario. Bueno, este circuito pues espero que este video haya sido de mucha utilidad y en el próximo video va a estar explicando el funcionamiento en modo estable de este dispositivo. Muchas gracias y hasta luego.